Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestros videos acerca del artículo 250. Es un tema muy importante el que vamos a tocar ahora. Vamos a continuar con la revisión de la parte 2 del artículo 250, ¿verdad? En sus secciones 250.30 en adelante. Miren. Nada más para recordar lo que vimos en el video pasado, porque ya en esta instancia pueden ustedes estar un poquito confusos en cómo se están desarrollando estos temas, porque son artículos bastante largos, ¿verdad? Pero a la vez bastante importantes. Miren, ¿qué fue lo que vimos en el video pasado? Si ustedes recuerdan, empezamos a revisar la parte 2 del artículo 250 en su sección 250.20, sistemas que se deben poner a tierra. Ya explicamos un poco cómo funciona esto. Vamos a continuar explicándolo porque como les mencioné anteriormente, se repite, ¿verdad? Se repite de una manera en la que te van adentrando en el tema. Primero te dan las generalidades, después te dan algunas instancias de cómo debes hacer la instalación de estos sistemas a tierra, te explican los materiales. Entonces, va por etapas. Por eso es de que a veces se vuelve un poco difícil entender, porque al final de cuentas tenemos que revisar el artículo completo para poder entender de una manera correcta a qué se refieren con poner los sistemas a tierra, ¿verdad? Entonces, sección 250.20, sistemas que se deben poner a tierra. Sección 250.21, sistemas no obligados a conectarse a tierra. Vamos a continuar dando ejemplos de estas secciones, no se preocupen. Pero, por supuesto, pueden revisar los videos anteriores. 250.24, puesta a tierra de los servicios. Esta sección es muy importante. Nosotros como electricistas siempre vamos a estar en contacto con este tipo de instalación, instalando servicios, ¿verdad? 250.25, sistemas puestos a tierra del lado de la alimentación. 250.26, qué conductores deben ponerse a tierra dependiendo del sistema. Aquí hablamos mucho de nuestro cable neutro, del neutral, ¿verdad? Que viene siendo el cable que está conectado a tierra. También mencionamos la diferencia entre lo que es el cable conectado a tierra y lo que son los puentes de unión, el bonding, el enlace, ¿verdad? Que se refiere principalmente a conectar todos los equipos eléctricos, sus partes metálicas, a tierra. Entonces mencionamos la diferencia del neutral. Cuando mencionamos el neutral, mencionamos mucho la palabra sistema. Entonces, eso lo vamos a seguir repitiendo en estos videos que vienen a continuación. También ya empezamos con un tema muy interesante y bastante extenso, que es la sección 250.30, puesta a tierra del sistema de corriente alterna derivados separadamente. Les mencioné que tenían que poner atención a esta parte, a estas palabras, derivados separadamente. Lo vamos a seguir tocando en este video y en los que vienen, ¿verdad? Son um, definiciones muy importantes para nosotros como electricistas. Entonces, miren, simplemente para que no se me pierdan demasiado, ya revisamos la parte uno, las generalidades, dieron las condiciones generales para aterrizar nuestros sistemas, nuestros equipos, las definiciones de neutral, de bonding o de unión. Vimos la diferencia, ¿verdad?
Y ahora en la parte 2 ya vamos a empezar con la puesta a tierra del sistema, ¿ok? Entonces, en su sección 250.30, eso es lo que estamos ya revisando. Miren, simplemente para dar un pequeño recordatorio, estos son algunos de los términos que ya hemos revisado. Les di las definiciones en español, pero pues como estamos en Estados Unidos, es muy importante que también revisemos todas estas definiciones en inglés. Aquí las tengo de una manera muy clara. Siempre que ustedes quieran revisar alguna definición o dónde se encuentra localizado, vamos a decir, esa parte del material o de la instalación, pues podemos venir aquí, ¿verdad? A estas gráficas que les ponemos con el propósito de que se les haga a ustedes más fácil identificar todos estos términos que utilizamos, ¿verdad? Entonces, les recomiendo que las revisen, inclusive que les tomen alguna foto y que las estudien a fondo, ¿verdad? No tiene nada de malo el revisar, el tener que volver a checar los videos o las partes más que ustedes consideren más importantes o lo que no hayan entendido. Entonces, para eso les ponemos todas estas gráficas. Espero que se vea bien aquí en su pantalla de su teléfono o computadora, pero miren, estas tablas algunas veces son mencionadas en las secciones que estamos nosotros leyendo o analizando, ¿verdad? Entonces, esta tabla es muy importante. Nos sirve para determinar básicamente el tamaño de los conductores que vamos a usar en nuestros sistemas de tierras, ¿verdad? Ya sea para hacer la unión, el bonding, o utilizarlos, en este caso, es el conductor para nuestro electrodo, ¿verdad? Es el conductor que nos conecta el electrodo con el equipo. Entonces, es muy importante que los tengamos siempre a la mano. Estas son las tablas que vamos a estar utilizando y se basan normalmente, como ven ustedes, en el tamaño de los conductores de entrada de nuestro servicio o alimentación. Es muy importante que determinen eso y aquí están los calibres, ¿verdad? Dependiendo del conductor más grande que tengamos en nuestra alimentación, es el conductor que vamos, es el tamaño del conductor que vamos a utilizar para este cable, ¿verdad? Entonces, analicen estas tablas también. Esto será ya para nuestro conductor de unión o de bonding. ¿Ok? También es lo mismo, es la misma situación. Entonces, algunas cosas, algunas situaciones que parecen un poco difíciles de entender, poco a poco las vamos a ir explicando vía tablas o vía gráficas, o también cuando estemos mostrándoles videos de nuestras instalaciones eléctricas, ¿verdad? Entonces, así es como va a funcionar este curso. Miren, entonces ya para continuar, nos quedamos en esta sección 250.30, puesta a tierra de sistemas de corriente alterna derivados separadamente. Es muy importante. Entonces, lo vamos a tocar a fondo. Aquí están los requerimientos que debemos de cumplir para los sistemas puestos a tierra o de acuerdo con las disposiciones de 250.30b para sistemas no puestos a tierra. Este tema viene un poquito más adelante, ya lo hemos tocado también. Las fuentes de energía múltiples del mismo tipo que estén conectadas en paralelo para formar un sistema que alimenta el cableado del inmueble se deben considerar como un sistema derivado separado y se deben de instalar de acuerdo con lo establecido en 250.30, que viene siendo esta sección, ¿verdad? Y aquí ya empezamos con los incisos. ¿Cuántos incisos vamos a tener? Es muy importante que lo notemos. Son desde A1 hasta A8. Entonces son 8 diferentes situaciones en las cuales nosotros nos vamos a enfrentar
con los sistemas puestos a tierra. Y aquí los vamos a revisar uno por uno. Y como les digo, si no entienden alguna parte de esta sección, no se preocupen, se vuelven a tocar los temas de una manera, si no gráfica, puede ser práctica también en alguna instalación, o yo puedo retomar el tema. Miren, aquí les muestro algunos ejemplos de estos sistemas derivados separados, ¿verdad? De hecho, ya nos hemos topado con ellos, vamos a decir, simplemente que no sabíamos la definición de este tipo de sistemas. Ahora ya lo sabemos, son sistemas derivados separados, de corriente alterna en este caso, ¿verdad? ¿Por qué separados? Bueno, porque la alimentación no forma parte del mismo sistema. Son dos sistemas diferentes, ¿verdad? Tenemos un sistema en el lado de la alimentación y tenemos otro sistema en el lado de el suministro, vamos a decir, del uso, ¿verdad? De nuestro sistema. Y por lo tanto, vamos a decir, en el lado secundario, en este caso, de este transformador, tenemos nosotros que instalar un sistema de tierras, ¿verdad? Para proteger, como es un sistema separado, para proteger los equipos del lado de la carga. Entonces, miren, aquí les muestro esta fotografía, pero más adelante aquí también se los muestro de una forma un poco más técnica, ¿verdad? Entonces, este sistema está separado de esta parte también de la instalación eléctrica. Entonces, por eso es que es un sistema derivado separado, ¿ok? Y en la figura pasada, esta parte del sistema es una varilla. Aquí lo tenemos a otro tipo de electrodo. También ya tocamos estos temas de la definición de electrodos y los diferentes tipos de electrodos que tenemos. Entonces, así es como les estoy mostrando, tratando de mostrar estos sistemas para que ustedes lo puedan ver de diferentes maneras. Este es otro sistema derivado separado, simplemente que aquí les muestro un generador, ¿verdad? ¿Por qué es separado? Porque nos desconecta completamente todos los cables de alimentación, incluyendo el neutro. Ahí está la clave, ¿ok? Si nos desconecta el neutro y las fases de alimentación del sistema, vamos a decir que al principio el sistema está alimentado por este lado. En caso de una situación en la cual nosotros perdamos el suministro de energía en este lado, el sistema se cambia a este otro lado. Pero todas las fases y también incluye el neutro, vamos a decir, serán alimentadas ahora de nuestro sistema derivado separado, en este caso, este generador, ¿verdad? Entonces, por eso es que son sistemas derivados separados. Eso es un poco como para empezar con la explicación, ¿verdad? De esta parte del artículo 250. Una vez que ya entendimos lo que es un sistema derivado separado, con estos ejemplos, ya vamos a entrar a otros temas un poquito diferentes. Ya vamos a dejar atrás la parte de los neutrales, vamos a decir, del conductor que está siendo aterrizado intencionalmente. Les mencioné esa palabra y ahora vamos a empezar con estas otras definiciones. Puente de unión del sistema. Lo vimos en la primera, también lo vimos en la primera fotografía, figura que les puse al principio de este video, ¿verdad? Pero vamos a revisarlo ahora de una manera más técnica, vamos a decir, vamos a explicarlo un poquito más. Un puente de unión del sistema que no tenga empalmes debe cumplir con 250.28 A hasta D. Son varios incisos.
Esta conexión se debe de hacer en cualquier punto único en el sistema derivado, separadamente desde la fuente hasta el primer medio de desconexión del sistema o dispositivo de sobrecorriente. Este tema también ya lo habíamos tocado anteriormente. O se debe hacer en la fuente de un sistema derivado separado que no tenga medio de desconexión ni dispositivo de sobrecorriente, de acuerdo con esta sección, la sección que ya tocamos anteriormente, 250.30. El puente de unión del sistema debe estar dentro del envolvente o los gabinetes donde se origina. Si la fuente está situada fuera del edificio o estructura que alimenta, se debe instalar un puente de unión del sistema en la conexión del electrodo de puesta a tierra de conformidad con 250.30C. Entonces aquí vamos a ir revisando todos estos incisos. Excepción número 1. Para sistemas instalados de acuerdo con 450.6, se permitirá una sola conexión del puente de unión del sistema al punto de unión de los conductores puestos a tierra del circuito desde cada fuente de alimentación. Aquí pueden ustedes notar que esta sección 450.6 está más adelante, ¿verdad? Ahorita vamos en las secciones 250, entonces, pero aquí también vamos a toparnos con algo relacionado a nuestras conexiones a tierra, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, se sigue tocando, inclusive lo vamos a tocar más adelante en otros artículos, ¿verdad? De nuestro Código Nacional de Instalaciones Eléctricas. Miren, y ya anteriormente ya habíamos revisado la sección 250.28, pero aquí es donde, como ya empezamos con este tema, aquí en lo que se refiere a puente de unión del sistema, pero ya estamos en la sección 250.30, ya lo habíamos tocado anteriormente aquí, levemente, ¿verdad? En lo que se refiere a los materiales, a la construcción, a la fijación. Entonces, ahora lo estamos volviendo a tocar. Entonces, en su inciso 2, fuente de unión del lado de la alimentación. Si la fuente de un sistema derivado separado y el primer medio de desconexión están ubicados en envolventes, en gabinetes separados, en este caso son gabinetes separados, se debe instalar un puente de unión del lado de la alimentación junto con los conductores del circuito desde el envolvente de la alimentación hasta el primer envolvente del medio de desconexión. No se requerirá que el puente de unión del lado de la alimentación sea de mayor tamaño que los conductores derivados no puestos a tierra. Se permitirá que el puente de unión del lado de la alimentación sea un tipo de canalización de metal no flexible o de tipo alambre o barra, como se indica a continuación. Aquí también esto ya lo habíamos mencionado anteriormente. Hay algunos materiales que están cualificados, vamos a decir, están aprobados para ser usados como puentes de unión, ¿verdad? El puente de unión del lado de la alimentación del tipo alambre debe de cumplir con, ¿a qué se refiere con tipo alambre? Ya, bueno, como les mencioné anteriormente, podemos usar conductores o podemos usar canalizaciones con algunas restricciones, ¿verdad? Basado en el calibre de los conductores derivados no puestos a tierra. Aquí es donde nosotros usamos las tablas que les mostré al principio. El puente de unión del lado de la alimentación del tipo barra debe tener un área de sección transversal no menor que el puente de unión del lado de alimentación tipo alambre, como se determina en 250.102C. Ahora, en su inciso 3, conductor puesto a tierra. Si se instala un conductor puesto a tierra y la conexión del puente de unión del sistema no está ubicado en la fuente, se debe aplicar lo dispuesto en 250.30 A3 hasta
Bueno, de la A a la D. No se requerirá que el conductor puesto a tierra sea mayor que los conductores derivados no puestos a tierra. Dimensionamiento para una sola canalización. El conductor puesto a tierra no debe ser menor que el especificado en la tabla 250.102C1. Es la tabla que les mostré también al principio. Conductores en paralelo en dos o más canalizaciones. Si los conductores no puestos a tierra están instalados en paralelo en dos o más canalizaciones, el conductor puesto a tierra también se debe instalar en paralelo. Entonces, si son dos o más canalizaciones, en cada canalización vamos a instalar conductor conectado a tierra, ¿verdad? Puesto a tierra. El calibre del conductor puesto a tierra en cada canalización debe estar basado en el área total en KC-mil de los conductores en paralelos derivados no puestos a tierra en las canalizaciones, como se indica en 250.30A3, pero no debe ser menor del 1,0. Es muy importante esto. Hay que recordar estas situaciones. 1,0. No debe ser menor al 1,0. Al 1 odd, decimos aquí. Inciso C. Sistema conectado en delta. También ya revisamos este sistema. El conductor puesto a tierra de un sistema trifásico conectado en delta debe tener una capacidad no menor que la de los conductores no puestos a tierra. Entonces, como norma o como base, es el tamaño de los conductores no puestos a tierra. No debe de tener una ampacidad menor para los sistemas conectados en delta. Sistemas puestos a tierra con impedancia. El conductor puesto a tierra de un sistema con neutro puesto a tierra con una impedancia se debe instalar de acuerdo con 250.36 o 250.187. Vamos a explicar esta situación en un video aparte. Okay, es un sistema especial que ustedes se pueden encontrar, pero lo vamos a explicar más adelante. Inciso 4. Electrodo de puesta a tierra. Quiero que ustedes noten que ya estamos tocando el tema de los electrodos ahorita. El sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio o estructura debe usarse como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado. Si está ubicado en exteriores, el electrodo de puesta a tierra debe de estar instalado de acuerdo con 250.30C. Excepción, si un sistema derivado separado se origina en un equipo que esté listado e identificado como adecuado para su uso como equipo de acometida, se permitirá que el electrodo de puesta a tierra utilizado para el equipo de acometida o alimentador sea usado como electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado. Inciso 5. Conductor del electrodo de puesta a tierra, sistema derivado separadamente individual. El conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema derivado separado individual debe estar dimensionado de acuerdo con lo especificado en 250.66, la tabla que les mostré al principio. Les mostré dos tablas. Este es el conductor que va conectado a nuestro electrodo a tierra. Para los conductores derivados no puestos a tierra, se deben usar para conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado al electrodo de puesta a tierra, que es lo que les estaba explicando, ¿verdad? Esta conexión se debe hacer en el mismo punto, en el sistema derivado separado, donde el puente de unión del sistema está conectado. Muy bien, entonces, aquí estamos repitiendo mucho la palabra sistema derivado separado, electrodo, conductor del electrodo de puesta a tierra. Nos estamos familiarizando con estos términos. Nos están diciendo cómo deben de estar conectadas estas diversas partes de nuestro sistema o instalación eléctrica.
Conductor del electrodo de puesta a tierra, sistemas derivados separados múltiples. En este caso, ya son varios sistemas, ¿verdad? Se debe permitir un conductor del electrodo de puesta a tierra común para múltiples sistemas derivados separados. Si se instala un conductor del electrodo de puesta a tierra común, este se debe utilizar para conectar el conductor puesto a tierra de cada sistema. Ahora estamos hablando de varios sistemas derivados separados al electrodo de puesta a tierra como se especifica en 250.30A4. Se debe instalar entonces una derivación del conductor del electrodo de puesta a tierra desde cada sistema derivado, separado al conductor del electrodo de puesta a tierra común. También les mostré una figura en donde tenemos dos sistemas derivados y se muestra una derivación desde cada sistema a nuestro conductor del electrodo de puesta a tierra general, ¿verdad? Cada conductor derivado debe conectar el conductor puesto a tierra del sistema derivado. Esta conexión se debe de hacer en el mismo punto del sistema derivado separado donde está instalado el puente de unión del sistema. Entonces, esto está permitido, ¿verdad? En un sistema derivado múltiple podemos tener derivaciones que se conecten al conductor principal. Excepción número 1. Si el puente de unión del sistema que se especifica en 250.31 es un alambre o una barra colectora, se debe permitir que se conecte el conductor derivado del electrodo de puesta a tierra al terminar a la terminal o a la barra colectora de puesta a tierra de equipos siempre que la terminal o la barra colectora de puesta a tierra de equipos tenga el calibre suficiente para el sistema derivado separado. Bueno, en este caso la barra debe ser suficientemente grande para los diferentes conductores de los diferentes sistemas que van a llegar a esta barra. Excepción número 2. No se requerirá un conductor del electrodo de puesta a tierra para un sistema que alimente un circuito clase 1, clase 2 o clase 3 y que se derive de un transformador con una capacidad de no más de 1000 volts amperes. A 1000 volts amperes son 1000 watts. Siempre y cuando el conductor puesto a tierra del sistema esté unido al chasis o al envolvente del transformador. Hay bastantes excepciones, ¿ok? Entonces también tenemos que tener cuidado con estas excepciones. Excepción número 3. Si la fuente de un sistema derivado separado está ubicado dentro de un equipo listado e identificado como adecuado para uso como equipo de acometida, el conductor del electrodo de puesta a tierra desde el equipo de acometida o del alimentador hasta el electrodo de puesta a tierra debe permitirse como conductor del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado si el conductor del electrodo de puesta a tierra es de un calibre suficiente para el sistema derivado separado. Si la barra colectora de puesta a tierra de equipos interna al equipo no es menor que el conductor del electrodo de puesta a tierra requerido para el sistema derivado separado. Se debe permitir que la conexión del electrodo de puesta a tierra para el sistema derivado separado se haga de la barra colectora. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que podemos hacer el uso de barras colectoras también, ¿verdad? No solo de conductores, sino de barras colectoras y ahí conectar nuestros cables. Simplemente que la barra colectora tiene que tener una capacidad mínima, vamos a decir, casi siempre con respecto al área, ¿verdad? De la barra, la capacidad de corriente de la barra colectora. Inciso A. Conductor del electrodo de puesta a tierra común. Se permitirá que el conductor del electrodo de puesta a tierra común sea uno de los siguientes.
ya lo mencionamos brevemente, conductor no menor al calibre 3.0 AWG de cobre o 250 a 1000 circular mil de aluminio. El calibre para los conductores de aluminio siempre será mayor que para los conductores de cobre. Una tubería metálica de agua que cumpla con 250.68 C1, el acero estructural del edificio o estructura que cumpla con 250.68 C2 o que esté conectado al sistema de electrodo de puesta a tierra por un conductor de tamaño no menor al 3.0 AWG de cobre o 250.000 circular mil de aluminio, ¿verdad? Entonces, ese es el conductor del electrodo de puesta a tierra común. Calibre del conductor derivado. Cada conductor derivado se debe dimensionar de acuerdo con 250.66, es la tablita que mostramos al principio, basado en los conductores derivados no puestos a tierra del sistema derivado separado que alimenta. Y aquí, pues otra vez, hay que leer estas excepciones en nuestros códigos, ¿verdad? Si los únicos electrodos que están presentes son de los tipos detallados en 250-66 A, B o C, el calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra común no se debe requerir que sea el conductor más grande requerido por 250.66 A, B o C para el tipo de electrodo presente. Inciso C, conexiones. Todas las conexiones de las derivaciones al conductor del electrodo de puesta a tierra común se debe de hacer en un lugar accesible mediante uno de los siguientes métodos. Ya habíamos mencionado esta situación acerca de los métodos, ¿verdad? Y les mencioné los tipos de conectores. Un conector listado como equipo de puesta a tierra y de unión. Tiene que estar aceptado para esta aplicación. Conexiones listadas para barras principales de aluminio o de cobre no menores de 6 por 50 milímetros de ancho, un cuarto de pulgada de espesor por 2 pulgadas de ancho y de suficiente longitud para colocar el número de terminaciones necesarias para la instalación. Tenemos que estar seguros que esta barra es suficientemente grande para acomodar todas nuestras conexiones, ¿verdad? Tiene la suficiente capacidad. Si se utilizan barras principales de aluminio, la instalación debe también cumplir con lo indicado en esta tabla. Proceso de soldadura exotérmica. Habíamos hablado de los dos métodos, el método de compresión, ¿verdad? Y la soldadura exotérmica. Los conductores derivados se deben conectar al conductor del electrodo de puesta a tierra común de manera tal que el conductor del electrodo de puesta a tierra común permanezca sin empalmes ni uniones. Es muy importante que cuando ustedes hagan las instalaciones de sus sistemas y los conecten a tierra, sean cables que no tengan empalmes o lo menos posible, ¿verdad? Hay veces que lo tenemos que hacer, tenemos que usar métodos aprobados, pero yo lo que hago es de que casi siempre un cable, un conductor a tierra, no lo corto, simplemente trato de llegar desde el principio hasta el final con el mismo cable sin cortarlo y sin hacer empalmes. Esto es muy importante y los inspectores sí lo checan. Instalación. La instalación de todos los conductores del electrodo de puesta a tierra debe de cumplir con lo indicado en los siguientes incisos. Ahorita los vamos a revisar. Unión. Más adelante. Unión. El acero estructural y la tubería metálica se deben conectar al conductor puesto a tierra de un sistema derivado separado según lo indica 250-104D. Esto también lo vamos a revisar más adelante, ¿verdad? Aquí nada más nos muestra que va a haber, tenemos que seguir ciertas reglas al momento de la instalación. Sistemas no puestos a tierra. Esto también ya lo mencionamos, ¿verdad? Que siempre vamos a tener
equipos que no necesitan ser puestos a tierra, depende del uso de la aplicación. Entonces, no lo vamos a tocar tan a fondo aquí. En este caso, lo que les quiero mencionar básicamente es que se refiere al bonding, ¿verdad? A la unión mecánica que se realiza en las partes metálicas de los equipos, ¿verdad? En donde nos encontramos con sistemas no puestos a tierra. Está un poco frío aquí. Fuente exterior. Si la fuente de un sistema derivado separado se encuentra fuera del edificio o estructura que alimenta, se debe hacer una conexión del electrodo de puesta a tierra en la fuente a uno o más electrodos de puesta a tierra de acuerdo con 250.50 y además la instalación debe cumplir con 250.30A. Esto ya lo revisamos anteriormente. Revisen estos incisos, lo revisamos al principio del video. Para sistemas puestos a tierra o con 250.30B para sistemas no puestos a tierra. Entonces, como le digo, se repiten los temas un poquito. Edificios o estructuras alimentadas por alimentadores o circuitos ramales. Ya estamos en la sección 250.32. Electrodo de puesta a tierra. Las estructuras alimentadas por alimentadores o circuitos ramales deberán tener un sistema de electrodo de puesta a tierra y un conductor del electrodo de puesta a tierra. Entonces, continuamos con el tema de electrodos de puesta a tierra y la manera en que se conectan a los equipos, ¿verdad? Que es el conductor del electrodo de puesta a tierra. De acuerdo con la parte 3 del artículo 250, todavía no llegamos a la parte 3, ya estamos cerca. Cuando no haya electrodo de puesta a tierra existentes, se deben instalar los electrodos de puesta a tierra requeridos en 250.50. Excepción. No se requerirá un electrodo de puesta a tierra cuando un solo circuito ramal, incluyendo un circuito ramal multiconductor, alimente al edificio o estructura y el circuito ramal incluya un conductor de puesta a tierra de equipos para poner a tierra las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente. Entonces, aquí otra vez volvemos a repetir el tema de sistemas puestos a tierra. Es repetitivo, miren. Lo que pasa que ahora estamos en edificios o estructuras alimentadas por alimentadores o circuitos ramales. Entonces, volvemos a retomar el tema. ¿Qué hacemos en estos casos con los sistemas puestos a tierra? Bueno, vamos a revisarlo. En su inciso 1, alimentados por un alimentador o circuito ramal. Un conductor de puesta a tierra de equipos, tal como se describe en 250.118, se debe llevar con los conductores de la alimentación y ser conectado al medio de desconexión del edificio o estructura y a los electrodos de puesta a tierra. El conductor de puesta a tierra de equipos se debe de usar para la puesta a tierra o la unión de equipos, estructuras o carcasas. Las partes metálicas, ¿verdad? Que se requiere que estén puestas a tierra o sean unidas, que tengan la unión, el bonding. El conductor de puesta a tierra de equipos debe estar dimensionado según 250.122. Ningún conductor puesto a tierra ya instalado se debe conectar al conductor de puesta a tierra de equipos ni a los electrodos de puesta a tierra. Entonces, para los alimentadores o circuitos ramales deben de tener su propio conductor de puesta a tierra y su electrodo. Excepción número 1. Para instalaciones hechas de conformidad con las
previas ediciones de este código que permiten dicha conexión, se permitirá que el conductor puesto a tierra que vaya junto con la alimentación del edificio o de la estructura sirva como trayectoria de retorno de falla a tierra si se siguen cumpliendo todos los requisitos que se indican a continuación. Ya hablamos de esta situación, ¿verdad? Ah, en la cual tenemos que establecer un camino continuo de baja impedancia, ¿verdad? En este caso es lo mismo. Un conductor de puesta a tierra de equipos no va con la alimentación del edificio o estructura. No existen trayectorias metálicas continuas unidas al sistema de puesta a tierra en cada edificio o estructura considerada. No se ha instalado la protección contra falla tierra del equipo en el lado de la fuente del alimentador. Entonces, estas son excepciones, ¿verdad? Si el conductor puesto a tierra se usa para la puesta a tierra, de acuerdo con las disposiciones de esta excepción, el calibre del conductor puesto a tierra no debe ser menor que el mayor de cualquiera de los siguientes. El calibre requerido en 220.61, el calibre requerido en 250.122. Vamos a revisar estas tablas. Excepción número 2, si los puentes de unión del sistema se instalan de acuerdo con 250.30 A1, el conductor del circuito puesto a tierra del alimentador en el edificio o estructura alimentado deben estar conectados a los conductores de puesta a tierra del equipo, al conductor del electrodo de puesta a tierra y al envolvente del primer medio de desconexión. Alimentado por un sistema derivado separado. Entonces, en este caso es cuando está, otra vez nos volvemos a encontrar con esto, cuando están alimentados por un sistema derivado separado. Con protección contra sobrecorriente. Si se suministra protección contra sobrecorriente donde los conductores se originan, la instalación debe cumplir con lo siguiente. Lo que está establecido en 250.32b1. Inciso B, sin protección contra sobrecorriente. Si no se suministra protección contra sobrecorriente, donde los conductores se originan, la instalación debe cumplir con 250.30A. Si se instala el puente de unión del lado de la alimentación, se deben conectar los medios de desconexión del edificio o estructura a los electrodos puestos tierra. Aquí otra vez volvemos a retomar el tema de sistemas no puestos a tierra y les vuelvo a mencionar que básicamente nos referimos a la situación en la cual los equipos no son requeridos de estar puestos a tierra, pero tenemos que tener un medio, un camino de baja impedancia hacia nuestras protecciones y lo hacemos a través de la unión, ¿verdad? De la conexión de las partes metálicas de estos sistemas no puestos a tierra ah, de una manera en la cual podamos tener este camino de regreso en caso de una falla de cortocircuito o de falla a tierra también. Ah, medios de desconexión ubicados en estructuras separadas en el mismo inmueble. Cuando uno o más medios de desconexión alimenten uno o más edificios o estructuras adicionales que se encuentren bajo la misma administración y cuando estos medios de desconexión se encuentren ubicados remotamente de estos edificios o estructuras, de acuerdo con 225.32, se deben cumplir las condiciones siguientes. Entonces, vamos a leerlas. No se debe hacer la conexión del conductor puesto a tierra al electrodo de puesto a tierra, ni a las partes metálicas del equipo que normalmente no transforman corriente, ni al conductor de puesta a tierra de equipos en el edificio o estructura separada.
Se lleva junto con los conductores del circuito un conductor de puesta a tierra de equipos para la unión y puesta a tierra de sus partes metálicas del equipo. A esto me refiero, ¿verdad? Básicamente es a la unión y puesta a tierra de las partes metálicas. La conexión entre el conductor de puesta a tierra de equipos y el electrodo de puesta a tierra en un edificio o estructura separada se debe hacer en una caja de conexiones, un panel de distribución o un envolvente similar localizada inmediatamente dentro o fuera del o estructura separada. Ahora vamos a hablar del conductor del electrodo de puesta a tierra. El calibre del conductor del electrodo de puesta a tierra no debe ser menor que el indicado en 250.66, basado en el conductor de alimentación no puesto a tierra más grande. Entonces, esto también ya lo habíamos definido anteriormente. Aquí ya vamos a empezar con otra sección muy importante, en la cual ya nos mencionan a los generadores, 250.34. Ya casi estamos por terminar la parte 2 del artículo 250. Entonces, en su sección 250.34, generadores portátiles montados en vehículos y en remolques. De hecho, por ahí tenemos ya algunos videos de los generadores. Los pueden checar. Generadores portátiles. No se requerirá que el chasis de un generador portátil esté conectado a un electrodo de puesto a tierra, tal como se define en 250.52, para un sistema alimentado por el generador. Ambas, bajo estas dos condiciones, ¿verdad? Antes, casi siempre, hace muchos años, casi siempre cuando instalábamos un generador, instalábamos una varilla, ¿verdad? Ahora las reglas han cambiado un poco. El generador alimenta solamente equipo montado en el generador o equipo conectado con cordón y clavija a través de contactos montados sobre el generador o ambos. Entonces, en esta situación no requerimos la varilla, ¿verdad? Las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente y las terminales del conductor de puesta a tierra de equipo de los contactos están conectados al armazón del generador. Entonces aquí estamos conectando al armazón del generador. Aquí, en este caso, no se requiere el uso de las varillas eh, que están, que enterramos en la tierra. Inciso B, generadores montados en vehículos y en remolques. No se requerirá que el chasis de un vehículo o remolque esté conectado a un electrodo de puesta a tierra, como se define en 250.52, para un sistema alimentado por un generador montado en ese vehículo o remolque bajo las siguientes condiciones. Otra vez, el armazón del generador está unido al chasis del vehículo o remolque, ¿verdad? Este es cuando son los generadores que nosotros movemos en vehículos. El generador alimenta solamente equipo ubicado sobre el vehículo o remolque, equipo conectado con cordón y clavija a través de contactos montados en el vehículo o ambos. El equipo colocado en el vehículo o remolque y el equipo conectado con cordón y clavija mediante contactos montados en el vehículo, el remolque o el generador. Entonces, aquí tampoco necesitamos la varilla para este tipo de situaciones. Las partes metálicas del equipo que normalmente no transportan corriente y las terminales del conductor de puesta a tierra del equipo en los contactos están conectados al armazón del generador. Muy bien, entonces ahora, inciso C, unión del conductor puesto a tierra, el bonding, ¿verdad? Un conductor del sistema que se requiera que sea puesto a tierra de acuerdo con 250.26 se debe conectar al armazón del generador donde el generador sea un componente de un sistema derivado separado. Ahora ya vamos a hablar de los generadores instalados permanentemente, 250.35.
Se debe instalar un conductor que brinde una trayectoria efectiva para la corriente de falla tierra con los conductores de suministro desde un generador instalado permanentemente hasta el principal medio de desconexión de acuerdo con 250.35A. Entonces, o B, aquí hay que hacer hay que hacer la tenemos que notar esta diferencia. Aquí ya estamos hablando de generadores instalados permanentemente, ¿verdad? En las otras situaciones, um, los generadores no estaban instalados permanentemente y aparte eran generadores que nosotros montábamos en vehículos. Aquí, en esta ocasión, el generador está montado, está conectado o instalado permanentemente. Entonces, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sistema derivado separado. Recuerden esto, ya lo mencionamos. En el caso de que sea un sistema derivado separado, en que las conexiones en el generador, al momento de entrar en funcionamiento, desconecten um, los cables de corriente y también los cables que habían sido aterrizados en neutro. En ese caso es cuando podemos hablar de un sistema derivado separado. ¿Ok? Tienen que desconectar todos los cables, incluyendo el cable de neutro. Si el generador se instala como un sistema derivado separado, se deben de aplicar los requisitos de 250.30. Ahora, sistema derivado no separado. Si el generador no se instala como un sistema derivado separado y la protección contra sobrecorriente no es parte integral del ensamblaje del generador, se debe instalar un puente de unión del lado de la alimentación entre el terminal de puesta a tierra de equipos del generador y la terminal o barra colectora de puesta a tierra de los equipos o medios de desconexión. Se debe dimensionar de acuerdo con 250.112 basándose en el calibre de los conductores suministrados por el generador. Entonces, aquí se deben de poner en contacto las partes metálicas del equipo normal de operación y también del generador. Y ya para terminar, sección 250.36, sistemas con neutros puestos a tierra a través de una alta impedancia. Este tipo de sistemas, como les dije, vamos a hacer un video solamente para explicar esta situación. No se la van a encontrar tan frecuentemente, son situaciones especiales, normalmente situaciones en las cuales se quiere asegurar el suministro de la energía eléctrica para ciertos equipos y no es tan común, ¿verdad? Se permitirán sistemas con neutros puestos a tierra a través de una alta impedancia, por lo general una resistencia, la cual limite la corriente de falla a tierra a un valor bajo para sistemas de corriente alterna trifásico de 480 volts a 1000 volts. Si se cumple con las siguientes condiciones, estas tres condiciones, las condiciones de mantenimiento y supervisión aseguran que solamente personal calificado prestará servicio técnico a la instalación, por lo mismo, porque no son sistemas tan comunes, ¿verdad? Hay detectores de tierra instalados en el sistema, no se alimentan cargas de línea a neutro. Son puras cargas trifásicas, de fase a fase. Los sistemas con neutros puestos a tierra a través de una alta impedancia deben de cumplir con estas otras especificaciones, 250.36 de la A a la G. En lo que se respecta a la ubicación, la impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el punto neutro del sistema. Si no hay un punto neutro disponible, la impedancia de puesta a tierra se debe instalar entre el conductor del electrodo de puesta a tierra y el punto neutro derivado de un transformador de puesta a tierra.
Ampacidad y aislamiento del conductor. El conductor del sistema puesto a tierra desde el punto neutro del transformador o generador hasta su punto de conexión a la impedancia de puesta a tierra debe estar completamente aislado. El conductor del sistema puesto a tierra debe tener una ampacidad no inferior al valor de la corriente máxima nominal de la impedancia de puesta a tierra, pero en ningún caso el conductor del sistema puesto a tierra debe ser menor que el tamaño 8 AWG de cobre o el 6 en aluminio o aluminio recubierto de cobre. Inciso C, conexión de puesta a tierra del sistema. El sistema no debe ser puesto a tierra, excepto a través de la impedancia de puesta a tierra. Entonces, esto es muy diferente. Esto es muy importante en este sistema. Recorrido del conductor. Se permitirá que el conductor que conecta el punto neutro del transformador o generador a la impedancia de puesta a tierra esté instalado en una canalización diferente a la de los conductores no puestos a tierra. Aquí es diferente, ¿verdad? No se requerirá tener este conductor con los conductores de fase, como lo hacíamos normalmente en los sistemas normales, hasta el primer medio de desconexión del sistema o del dispositivo de sobrecorriente. Puente de unión del equipo. A pesar de que todos estos sistemas no son puestos a tierra, vamos a decir por medio de un electrodo, un conductor de puesta a tierra, también tenemos que seguir conservando la unión metálica, ¿verdad? De los equipos. El puente de unión del equipo, la conexión entre los conductores de puesta a tierra del equipo y la impedancia de puesta a tierra, debe ser un conductor sin empalmes, tendido desde el primer medio de desconexión del sistema y del dispositivo de sobrecorriente hasta el lado puesto a tierra de la impedancia de puesta a tierra. Entonces, hay que mantener o tratar de mantener estos conductores sin cortes, sin empalmes, sin uniones. Ubicación de la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra para cometidas o sistemas derivados separados. El conductor del electrodo de puesta a tierra debe estar conectado en cualquier punto, desde el lado de puesta a tierra, de la impedancia de puesta a tierra hasta la conexión de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida o el primer medio de desconexión del sistema de un sistema derivado. Calibre del puente de unión del equipo. El puente de unión del equipo debe estar dimensionado de acuerdo con lo siguiente, ¿verdad? Son dos incisos. Si la conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra se hace en la impedancia de puesta a tierra, el puente de unión del equipo debe estar dimensionado de acuerdo con 250.66, basado en el calibre de los conductores de entrada, de acometida para una acometida o los conductores de fase derivados para un sistema derivado separado. Su inciso 2, si el conductor del electrodo de puesta a tierra está conectado en el primer medio de desconexión del sistema o dispositivo de sobrecorriente, el puente de unión del equipo debe estar dimensionado igual que el conductor neutro indicado en 250.36. Con esto terminamos la parte 2. Vienen explicaciones un poquito más prácticas para que puedan entender estos términos. Lo que tratamos de hacer al principio es leerles y darles una explicación general de lo que se pretende, y en los siguientes videos vendrán explicaciones más específicas de todo esto, ¿verdad? Que al parecer puede ser redundante, pero depende del uso, de la aplicación, del sistema. Entonces, poco a poco vamos a ir explicando todo esto que parece que es bastante repetitivo y en algunos casos, como aquí al final, confuso, ¿verdad? Porque estábamos hablando de sistemas no conectados a tierra, pero en algunos casos aún seguimos escuchando la parte de los electrodos,
conductores de los electrodos conectados a tierra. Entonces, puede ser un poquito confuso. Lo vamos a seguir tratando, no se desesperen. Poco a poco vamos a ir aclarando todas estas dudas. Entonces, los esperamos en el próximo video. Hasta luego.